Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este ya 15º seminario de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Gracias a quienes siempre se mantienen con nosotros, a quienes están desde el inicio de este proyecto, que es un proyecto de formación, una orden, un mandato de los pueblos reunidos en Venezuela durante el año 2019 en 8 congresos internacionales del Foro de Sao Paulo. Estamos en la fase promocional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Estamos haciendo el lanzamiento mundial de este proyecto que aspira a ser una gran red de comunicación desde los pueblos y para los pueblos. Por eso, bueno, agradecemos a quienes están conectados a esta hora con nosotros. Yo voy a leer algunos comentarios mientras se termina de conectar, algunos comentarios de quienes ya están en sintonía. Por ejemplo, está Bernarda Herrera, buenas tardes desde Caracas, esperando la conferencia cuyo título nos dice que es demasiado importante este contexto en el que nos hallamos. Saludos a todas y a todos. Carlos Oviedo desde Barquisimeto, Estado Lara, saludos. Omar Acosta, buenas tardes desde República Dominicana. La hormiga digital, saludos desde el estado Lara, Víctor Guedes de Comunicador Club. Daiseli Faría desde el estado Bolívar, municipio Caroní, comisionada de la JPSUV de las mujeres jóvenes, saludos. Miroslava Castillo, buenas tardes desde Venezuela. Wilmer Figueroa Vázquez, saludo, periodista alternativo desde Bambamarca, Perú. Está siempre con nosotros Wilmer Figueroa y ese colectivo de comunicación. Un abrazo a las peruanas y los peruanos. Marco Antonio Osteicochea López desde Paraguaná, Estado Falcón. Rodolfo de la Vía, aquí en La Matanza. Saludamos a todos desde el colectivo del Alba. La 33 Corporation, buenas tardes de San Joaquín, Estado Carabobo. Mari Vargas, de la Coordinación Nacional del PFG en Estudios Jurídicos, Centro de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Edgar Azacón, buenas tardes a todos los participantes con el profesor, ya lo vamos a anunciar, Jorge Arriaza Montserrat, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, desde Guárico, la red de comunicadores populares. Gabriel Malespín, saludos desde Nicaragua. Romel Guzmán, buenas tardes a todas y a todos los que integran el equipo de la UNICOM. Mil bendiciones para todas y todos por hacer posible este gran sueño revolucionario que tributa para la libertad plena. Aide Damas, buenas tardes desde el estado Bolívar, el macizo guayanés, municipio Caroní. Bienvenido Jorge Arriaza. Saludo revolucionario a los participantes y a Tania, un abrazo. Germán Leyes desde Mendoza, Comité de Solidaridad, esto es Mendoza, Argentina, del Comité de Solidaridad Latinoamericana, o desde Chile creo que es. Yelitza John es docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Un abrazo. María Auxiliadora Rodríguez desde Venezuela, desde la invasión de Europa, ha sido víctima de la agresión imperial cada vez más evidente, más pública. Y Elisa John, saludos, ya la saludamos. Bueno, y ahora vamos a presentar al ponente de la tarde de hoy, que es el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Yo me voy a permitir una historia, porque Jorge Arriaza es nuestro ponente, porque es además docente, profesor universitario. Estábamos en Venezolana de Televisión en los tiempos del 2002, después del golpe al comandante Hugo Chávez, el secuestro de Chávez y la retoma del poder por parte del pueblo. Vino todo el periodo duro del sabotaje petrolero. Se ocurrió algo aquí en Venezuela inédito. Los propios, algunos malos hijos de esta tierra, sabotearon y paralizaron a la tercera empresa petrolera del mundo. Dejaron a este país sin combustible y paralizaron toda la actividad comercial y estudiantil y de entretenimiento que había entonces. Estábamos en Venezolana de Televisión y necesitábamos quien diera la cara por Venezuela, y apareció un muy joven profesor universitario de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, quien es hoy nuestro canciller. Allí comenzó una historia de defensa de la revolución bolivariana, primero desde BTV y después desde muchas responsabilidades que le dio el comandante Chávez,
quien va a darnos también la exposición el día de hoy es una de las personas que acompañó muy de cerca al comandante Chávez en sus últimos momentos. Y ahora sí, después de este currículum personal que acabo de hacer, ahora sí voy a leer el currículum formal. Jorge Arreaza Montserrat es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en Política Social en el Centro de Estudios de Desarrollo CENDES, y magíster en Estudios Europeos, egresado de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Entre los años 2011 y 2013 desempeñó funciones como ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre 2013 y 2016 fue vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. En 2016 hasta el 2017 se desempeñó en simultáneo los cargos de vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones y ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Fue nombrado ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico en 2017 y en agosto de ese mismo año fue designado como ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Jorge Arreaza nos trae hoy un tema que es la agresión imperialista a Venezuela. Bueno, con esta presentación le dejo la palabra al canciller y profesor universitario Jorge Arreaza. Adelante, Jorge, un saludo y un abrazo. Bienvenido a la UICOM. Gracias, Tania. Gracias, compañeros. Aquí estamos. Voy a retirar la mascarilla. Luego estamos en un ambiente seguro. Aquí estoy prácticamente solo en una sala y podemos darnos ese lujo, como las personas que están solas también. Un saludo a todas y a todos los que han tenido interés. El tema, además, de una universidad internacional para las comunicaciones es un tema chavista, es un tema de Chávez, es un tema que siempre ha estado pendiente. Otro líder que lo ponía siempre en la palestra es el presidente Rafael Correa, quien siempre sostuvo sus encontronazos con los medios de comunicación y trató de ubicar las vías para que se conozca la verdad de los pueblos. Pero bueno, hoy estamos convocados para, y es un honor estarlo, para hablar sobre la agresión a nuestro país. Una agresión que, sin lugar a dudas, hoy constituye tal vez el ejemplo de agresión imperialista más claro de este momento histórico en el mundo. Es bueno además considerar que el ataque o los ataques a Venezuela bien pueden etiquetarse o le podemos utilizar la nomenclatura de una guerra. Es una guerra, solo que por vías sublimes algunas, subliminales otras y directas en otros casos. Se trata de un ataque, como se ha calificado, multidimensional, multiforme, de un ataque que tiene distintas esferas con distintos objetivos. El imperialismo norteamericano, por causas que luego vamos a comenzar a desarrollar, tiene muy claro el interés de retomar el control del poder político y económico en la República Bolivariana de Venezuela. En realidad no es el imperialismo norteamericano, sería circunscribirlo. Hay que partir siempre de la base de que el imperialismo, esa fase superior del capitalismo que denunció Vladimir Ilich Lenin, no es un Estado, no está circunscrito a una región específica, sino que es un conglomerado, un andamiaje de corporaciones, de empresas y de intereses privados que tienen algunas expresiones políticas en algunos estados. Sin lugar a dudas, Washington y el gobierno de Estados Unidos es la expresión política más representativa del imperio en este momento. Pero igualmente podemos encontrar en Bruselas, en varios países de la Europa occidental y en muchos países, incluso del sur, expresiones políticas de ese imperialismo. El ataque a Venezuela entonces tiene distintas facetas, como les decíamos. Uno es muy claro, el político. Ustedes han visto cómo político, diplomático, podemos decir, se trata de ejercer un aislamiento
de Venezuela a través de medidas diplomáticas en organismos como por ejemplo en la Organización de Estados Americanos, o sencillamente a través de la ruptura de relaciones bilaterales, a través de pronunciamientos de los gobiernos agrupados, tratar de demostrar que Venezuela es un país que debe ser puesto en un escenario particular porque va contra la corriente de lo que debe ocurrir. Para ello utilizan la mentira, y aquí entramos en otra fase del ataque, que es el ataque comunicacional, mediático, como querramos llamarlo, ambos, en los cuales para justificar las acciones políticas y económicas que toman, bueno, tienen que tener un relato, una narrativa. Últimamente aquí hemos visto cómo la narrativa es el narcogobierno, la corrupción, la violación de derechos humanos, las acusaciones del fiscal general de Estados Unidos a una serie de compañeros, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Tarek El Aizami, a Vladimir Padrino, a Michael Moreno, personas de Estado que son acusadas de operaciones narcoterroristas, dicen ellos, vinculadas con el narcotráfico, y cómo incluso dañan profundamente en los medios de comunicación la reputación. Hemos visto expresiones en cuanto a lo comunicacional hasta de telenovelas, de estas telenovelas que transmiten en los canales estos en Miami, que es Univisión, Telemundo, etcétera, donde aparecen personajes que son Nicolás Maduro, que son la primera combatiente y con vínculos con el Chapo no sé qué y con carteles de droga, etcétera. Es el poder comunicacionalmente instalar una mentira o muchas mentiras o una versión absolutamente interesada de lo que ocurre en nuestro país para justificar cualquier agresión. Es la opinión pública o la opinión publicada la que hace su trabajo en este caso. Pero, por supuesto, es un ataque económico. Las sanciones, o mal llamadas sanciones, porque además si un gobierno y un Estado tienen ausencia, carencia de moral para sancionar a otro, es precisamente el Estado de los Estados Unidos de América, que es de los más corruptos, de los más violentos, el más guerrerista, y hasta en terrorismo de Estado incurre con muchísima frecuencia. Pero efectivamente, ellos han diseñado un andamiaje legal de esto a través de esta modalidad de guerra, del lawfare, ¿no? La warfare es una campaña de guerra convencional. El lawfare es utilizar las leyes para atacar a un determinado objetivo, un Estado. Hemos visto allí cómo desde el 8 de marzo del año 2015, con el decreto que firmó Barack Obama, bueno, se comienzan a sentar. Había una ley también de 2014, de finales de ese año, pero sobre todo a partir de la orden ejecutiva de Obama, se comienzan a sentar las bases legales en Estados Unidos para luego el señor Trump llegar al poder y comenzar a imponer eso que ellos llaman sanciones, que el derecho internacional denomina medidas coercitivas unilaterales. Hago énfasis en lo unilateral, porque hay una serie de medidas coercitivas que están permitidas en esta carta, que es la Carta de las Naciones Unidas, y que las puede tomar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que serían o estarían apegadas al derecho internacional. Las medidas coercitivas unilaterales son precisamente unilaterales, vienen de un solo actor, y en este caso es los Estados Unidos, y no se pueden comparar con las medidas del Consejo de Seguridad, que son colectivas, son la expresión del multilateralismo. Hemos vivido desde el año 2017, después de la elección de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, una serie de rondas de estas medidas, de estas sanciones, una peor que otra. Y hemos sido testigos también de la amenaza con el uso de la fuerza. Y, por supuesto, las sanciones específicas generales a la economía que dañan
el comercio venezolano, su capacidad para importar lo que se necesita en el país, medicinas, alimentos, insumos para la producción, todo. Y por supuesto, nuestra empresa petrolera sujeta desde el primer día, de finales de 2017, a sanciones que posteriormente se han convertido incluso en la confiscación de nuestra empresa en el exterior más importante, Citgo, en los Estados Unidos, con sus varias refinerías, con sus miles de estaciones de servicio, bombas de gasolina, y también monómeros en Colombia. Es toda una serie es un entramado de medidas. Yo voy a leer un poquito más adelante de un texto que nos va a aclarar mucho por qué toman estas medidas. Es también un ataque, como les decíamos, a lo comunicacional, porque todo esto todos son transversales los elementos, las características de la agresión, pero es moral también, porque tratan de destruir la moral de la revolución bolivariana, la moral de incluso de la identidad venezolana. Cuando vemos esas imágenes de discriminación, de segregación, de racismo, pero no es por raza, sino por nacionalidad, hacia los migrantes venezolanos, es parte de la campaña internacional contra Venezuela. Y eso tienen que tenerlo en consideración nuestros compatriotas que han migrado y que son sujetos de ello. Eso fue un proceso de migración que, si bien tiene un basamento económico por la agresión a Venezuela y los daños a la economía, al mismo tiempo fue inducida comunicacionalmente. Pero bueno, la moral del presidente, la moral del gobierno, la moral de la República, tratan de afectarla a partir de una serie de calumnias, de infamias, de medias verdades, etc. Y luego es un ataque real, yo lo califico real, es la guerra convencional. Son las amenazas con el uso de la fuerza, una invasión militar, son los barcos de Estados Unidos en nuestra zona económica exclusiva, son los aviones de Estados Unidos transgrediendo nuestro espacio aéreo, aviones espías, es la operación mercenaria que se organizó y que todos conocemos con el contrato que firmó el señor Guaidó, etcétera, es el financiamiento de la violencia de calle, de las denominadas guarimbas, o cualquier otro hecho violento que no es espontáneo, no es que surgió de un día de unos grupos de resistentes, sino que es parte de una estrategia de agresión contra Venezuela. Y por eso nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha desarrollado una doctrina militar para defender a la patria con la seguridad y la defensa integral del país, y estamos prestos para cualquier escenario, así como estuvo nuestra Fuerza Armada y nuestras policías listas para enfrentar y neutralizar la agresión de mayo de los mercenarios, igualmente estarían listas para enfrentar cualquier situación que se presente y defender la patria con toda la fuerza moral de este pueblo. Entonces, bueno, viendo estas realidades, también hay operaciones encubiertas. Hace un par de días veíamos una reunión en el Palacio de Nariño, en Bogotá, entre ese señor que ostenta la presidencia del Estado en Colombia y el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, un almirante muy político en el caso de Venezuela, por cierto. El señor O'Brien, que es el sustituto, la persona que asumió el cargo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el que sustituye a John Bolton, y otros actores que no estaban allí para hablar de un plan de economía, de un plan de inversión para Colombia. Eso era, digamos, la mampara, la pantalla. En realidad se reunieron para seguir planificando acciones contra la República Bolivariana de Venezuela, y eso hay que tenerlo allí. Si están dadas las condiciones, si tiene algún sentido, si tienen fuerzas internas que lo apoyan y están en condición en este momento, bueno, ahí nuestros cuerpos de inteligencia y nuestra Fuerza Armada están plenamente activados. Ahora, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué atacar a Venezuela de esa manera? Muchas razones hay, pero sin lugar a dudas, para el imperialismo capitalista, que necesita de la explotación de recursos naturales para poder sustentar su modelo desarrollista devorador, Venezuela es un punto, un centro de atracción especial. Es el petróleo,
pero hay que decirlo. Nosotros, después que estuvimos correteando, recorriendo el estado Bolívar y sus minas de oro, de hierro, de bauxita, no tenemos la menor duda de que el dorado famoso que estaban buscando los conquistadores españoles, el Alexander von Humboldt, los británicos, quizá ellos no lo determinaron con suficiente exactitud, pero está en Venezuela. Y ya desde siempre hubo esa intención. Los británicos sí lo vieron y por eso fueron desplazando arbitrariamente o tratando de desplazar arbitrariamente el límite oriental de Venezuela con, en aquel momento, el Imperio Británico, luego la Guayana Británica, lo fueron desplazando de manera ficticia. Nos llevaron un arbitraje. ¿Por qué? Porque ellos incluso pretendían llegar hasta la mitad del estado Bolívar. Y bueno, nos arrebataron 167.000 kilómetros de territorio rico en todos esos minerales. Y ustedes van al estado Bolívar y en zonas cerca a la línea, esa línea imaginaria que nosotros no reconocemos, que sería en teoría la que demarcaría el límite fronterizo. Ahí cerca hay minas en territorio venezolano, con ruinas, con maquinaria de empresas mineras británicas que estuvieron allí en 1850, en 1890, a principios del siglo XX también. Ya tenían visto la potencialidad. Pero, por supuesto, el petróleo, la mayor reserva de petróleo del mundo, el gas asociado y no asociado al petróleo, los minerales, como ya decíamos, el oro, el diamante, la bauxita, el hierro, el coltán, tenemos tierras raras, tenemos, bueno, una inmensidad de minerales, incluso los no metálicos, la roca, el granito, que es fundamental, hasta el mármol. Luego tenemos una diversidad biológica, bueno, importantísima, reservorios de agua, el Orinoco, su cuenca, corre por las venas de la patria. Y por supuesto, el agua será el motivo de las guerras en el futuro. Y ellos planifican a largo plazo. Tenemos tierras fértiles, tenemos un buen clima, tenemos una ubicación geográfica excepcional, con un brazo hacia la América del Sur, otro brazo hacia el Caribe y la América del Norte, otro brazo hacia la América Central y el otro hacia el Atlántico. Al lado muy cerca pues del Canal de Panamá, que nos permite acceder al Pacífico en pocas horas. Es decir, Venezuela es centro de atención y de atracción para el sistema capitalista mundial. Y por eso su insistencia. Pero además, Venezuela tiene una historia. Venezuela tiene una acumulación de procesos, de victorias populares que llaman al respeto también y a querer quebrar la historia de Venezuela definitivamente. No voy a ahondar en ello, pero esta es la tierra de Simón Bolívar, de Guaycaipuró, de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, de Simón Rodríguez, de Ezequiel Zamora y de todos los héroes que ha habido. Y vengámonos a este momento histórico y hablemos del comandante Hugo Chávez y de cómo logró retomar el hilo histórico, retomar la hazaña y volver a procurar la independencia integral de Venezuela, la unión de nuestros pueblos y además en una revolución antiimperialista. Aquí a pocas millas de los Estados Unidos y una revolución que luego incluso asume el carácter socialista. Imagínense ustedes esta combinación de elementos que provocan el interés del imperialismo y del capitalismo para tener el control sobre Venezuela. Allí tenemos también que considerar que el proyecto del comandante Hugo Chávez, que hoy ha logrado adelantar al presidente Maduro con dificultad, pero con éxito, contempla un mundo multipolar, un mundo pluricéntrico. Y eso va también contra la tesis existencial
del imperialismo norteamericano y de los imperialismos, porque ellos quieren un único poder, el poder del imperialismo expresado políticamente en Washington y en Europa. Eso es lo que ellos aspiran. Y lo demás serán colonias de esas potencias imperiales. Nosotros no, el comandante Chávez, de presidente electo, hizo su primer viaje al sur, al Mercosur, y luego de presidente viajó a la China, viajó a Irán, viajó a Rusia, y comenzó a desarrollar unas relaciones internacionales nuevas, una innovación en la política exterior venezolana, con actores con los que jamás tuvimos relación, sino diplomática, académica, de firma de declaraciones y de ofrendas florales. Y fuimos entonces desarrollando esa diversificación de nuestras relaciones internacionales, pero con la clara intención de aportar a la construcción de un mundo multipolar, de aquel equilibrio del universo del libertador Simón Bolívar, hecho realidad 200 años después. Ahí está claramente la intención de la unión de nuestra América para que sea uno de esos polos. La CELAC era el proyecto de Simón Bolívar traído a la realidad, su congreso anfictiónico, su sueño, traído a este momento histórico. Ese era el proyecto de la CELAC. Y otros mecanismos de integración de la arquitectura de la unidad latinoamericana como la UNASUR, que era fundamental porque América del Sur también es en sí misma una unidad que debe destacarse dentro de ese gran polo de poder de nuestra América latinoamericana y caribeña. Y, por supuesto, también hacia el Caribe. Pero ahí está la Alianza Bolivariana, que fue alternativa bolivariana contra el ALCA, otra razón más para que el imperialismo norteamericano se alejara y atacara a la revolución bolivariana. ¿Cómo vas tú a oponerte al ALCA, Hugo Chávez, en el año 2001 y ser la única mano alzada para presentar reservas ante una declaración de todos los presidentes de este continente, salvo Fidel Castro, que no le invitaban en aquellos momentos? Bueno, fue así como en 2001 Chávez también, cuando había un consenso internacional que había que bombardear Afganistán, porque supuestamente allí se escondían los autores de los terribles ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York, el camarada, compañero eterno Hugo Chávez levantó unas fotos de unos niños y le dijo a Estados Unidos: estoy de acuerdo contra el imperialismo, contra el terrorismo, estoy de acuerdo con la lucha contra el terrorismo, pero así no. Y mostró las fotos de los niños muertos en los bombardeos de los Estados Unidos. Y ahí empezó todo, de ahí se desprendió 2002 y las leyes habilitantes que demostraron que esta Constitución no era letra muerta, sino letra viva, y que íbamos a desarrollar sus principios en acciones concretas. Ahí, bueno, comenzó todas estas causas y toda la rebeldía, la subversión intrínseca por cambiar el orden establecido de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, bueno, llevaron a todos estos procesos de ataque. Ahora bien, cuando nuestro comandante enferma y se nos va físicamente, tuvieron en Estados Unidos un error de cálculo importante. En Estados Unidos, digo yo, insisto, por hablar de todos esos centros de poder imperial. Ellos calcularon erróneamente que muerto el comandante Chávez, moría la Revolución Bolivariana. Que la Revolución Bolivariana reposaba en los hombros de un solo hombre. Que ese hombre no nos había dejado un partido, no nos había dejado un plan como el Plan de la Patria, no nos había dejado la conciencia que nos dejó, e incluso nos dejó al liderazgo del presidente Nicolás Maduro y del alto mando político de la revolución bien establecido. Error de cálculo. Pero eso sí, cuando vieron que las condiciones eran distintas porque ya no estaba de Chávez, trataron de avanzar. Y avanzaron en algunos terrenos. Y todo el ataque contra Venezuela es parte de esa estrategia de este es el momento. Ya no está Hugo Chávez, podemos irnos por una vía más directa y más fuerte. Pero fíjense lo que hicieron con la UNASUR. En este momento yo no diría que está muerta, está como congelada, para en algún momento reactivarla.
cuando se den las circunstancias y las condiciones de nuevo. Lo que han hecho con la CELAC misma, la CELAC, uno agradece mucho a México que desde su presidencia pro tempore ha tratado de mantenerla viva, pero no es lo mismo. No es aquel proyecto político unitario que podía resolver y desarrollar su institucionalidad para beneficiar la vida de los habitantes de este continente latinoamericano y caribeño. Como decía el presidente Nicolás Maduro en algún momento, la CELAC debe ser el gran órgano de diálogo con América del Norte, de debate, de enfrentamiento. No es la OEA, que está dominada por Estados Unidos, es la CELAC. Las cumbres de las Américas deberían ser los presidentes de América Latina y el Caribe se sientan con los presidentes de la América del Norte. Que ahí vamos entonces a establecer un modus vivendi, una convivencia, una coexistencia, ojalá que pacífica y fructífera, pero lamentablemente no es así. Han reforzado la OEA para atacar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, fundamentalmente para ello. Ahora quieren tomarse el Banco Interamericano de Desarrollo también, nombrando allí un halcón como el señor Claver Carón, y así han ido. Y lograron, además, desde el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, que fue un golpe de Estado contra la Alianza Bolivariana, que es un tipo de integración distinta, que no es ni siquiera integración, es unión de nuestros pueblos, que es cómo logramos que el que no tiene vista la tenga, el que no tiene una discapacidad y necesita un apoyo lo tenga, el que quiere producir y no tiene los elementos lo tenga. No es la integración de las burguesías comerciales. El comercio está incluido, es la integración de los pueblos. Los movimientos sociales forman parte de la Alianza Bolivariana. Entonces, 2009, golpe de Estado contra Mel Zelaya, contra el pueblo hondureño. Golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay luego. Golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Golpe de Estado incluso recientemente contra nuestro hermano, el jefe indio del sur, Evo Morales Ayma. Y bueno, lo que le hicieron al presidente Correa y a la revolución bolivariana, a la revolución ciudadana, lo que hicieron también apoyando con recursos, con medios de comunicación, financiando las campañas de esos presidentes que fueron llegando, como Macri, o como Piñera, o bueno, en América Central, Juan Orlando Hernández, con un narcotraficante declarado, cualquiera de ellos, y bueno, en Colombia, etcétera. Lograron cambiar la correlación de fuerza, lo que una vez más el presidente Correa calificó de la restauración neoliberal, pero ya comienza a darse la retoma de los pueblos con todas las dificultades que hay. Lo que le hicieron a Evo Morales en Bolivia fue un descaro. Lo que le hicieron a Lula en el Brasil fue un descaro, y ahí tienen a este señor, que ese sí habría que llevarlo a la Corte Penal Internacional por irresponsable y por haber facilitado un genocidio de su pueblo con el COVID-19, al ignorar y al subestimar las consecuencias de tan terrible pandemia. Y por el estilo, eso es lo que hemos visto cuando una izquierda pasa una segunda vuelta en Colombia o en Chile o en alguna parte, bueno, el imperialismo se activa con toda la fuerza para que gane la derecha. Pero todo volverá a sus cauces, todo volverá al orden que veníamos construyendo en la primera década de este siglo. Es cuestión de paciencia estratégica. Ese péndulo que ha ido de izquierda a derecha, bueno, tiene que estabilizarse, y no en el centro, sino en la izquierda. Ese es el gran esfuerzo que los pueblos deben hacer. Estabilizar ese péndulo histórico en la izquierda, ojalá que para siempre, pero darle robustez y solidez a nuestros movimientos sociales históricos, a nuestros movimientos progresistas, de izquierda, de revolucionario, con un criterio de unidad amplio para que ese péndulo no se nos mueva de nuevo, ni al centro ni a la derecha. Es muy importante caminar en esa vía. Bueno, la agresión a Venezuela entonces tiene todas esas características. Creo que el presidente Nicolás Maduro ha tenido, los propios hermanos de Cuba nos lo dicen, nunca habíamos visto una agresión tan concentrada en tan poco tiempo sobre un gobierno, sobre un país.
Eso no, porque ellos lo vivieron, bueno, en el desarrollo de varias décadas. Y en circunstancias distintas, estaba la Unión Soviética, habían llegado al poder por la vía armada, era otra circunstancia. El periodo especial fue el momento más duro porque cae la Unión Soviética. Y ahí, bueno, trataron de dar al traste con la Revolución Cubana y resistieron. Y luego vino otra etapa ya con el ALBA, con Chávez, etcétera, y Fidel dándose la mano. Pero esto que le han hecho a Venezuela en los últimos 4 años, 5 años, es de verdad heroico el hecho de que nuestro pueblo haya resistido como ha resistido. Cuando ustedes ven que hay problemas en los servicios públicos, sí, nos han atacado, nos han boicoteado, pero ¿por qué? Porque hay debilidades estructurales. ¿Dónde están las empresas que deberían venir a hacerle servicio al Metro de Caracas, a los sistemas eléctricos de Venezuela, a los equipos médicos en Venezuela, a la distribución de agua en Venezuela? ¿Dónde están los repuestos? ¿Dónde están los taladros? ¿Dónde están los componentes químicos para que nuestra empresa petrolera pueda producir a los niveles necesarios y con éxito? Simplemente nos han bloqueado. Nos han hecho laberíntico, casi imposible poder acceder a lo más necesario para que el país pueda seguir adelante en una estabilidad pacífica. Y hemos visto allí cómo esas empresas, cualquiera que les nombre, Siemens, Philips, General Electric, ninguna viene a Venezuela. No cumplen ni con, en aquellos casos en los cuales tienen garantías vigentes de mantenimiento, no cumplen. Y si les vas a pagar para que vengan, no lo hacen. Y si necesitas a los expertos que diseñaron el sistema del Metro de Caracas para que te den, no lo hacen por el temor a las sanciones. Y las navieras que transportan los alimentos, las medicinas, el petróleo, la gasolina, perseguidas. Y nuestros fondos bloqueados en el exterior, 5.000 millones en Estados Unidos, 5.000 millones en Europa, y nuestro oro en el Reino Unido, y así por el estilo. Es un mapa de agresión para ir redondeando, que llega a su última fase, o su más reciente fase, en el 2019. Yo les voy a contar algo. Cuando yo fui a invitar a la señora Federica Mogherini para que fuese la Unión Europea observador del proceso de elecciones del año 2018, de las presidenciales, yo fui invitado y hubo un detalle muy importante. Cuando llegamos a Bruselas, me dice la embajadora, pidieron la bandera de Venezuela, nos pidieron en la embajada tener una bandera de Venezuela ya. Primera vez que lo hacen, canciller, eso es una buena seña. Bueno, nos trasladamos hacia allá y cuando yo llegué había varias personas en la planta baja con cámaras, los periodistas, pero les digo varias, 20, 30. Saludamos así a lo lejos, tomamos un ascensor, subimos al piso donde está el despacho de la señora Mogherini, que era la alta representante para la política exterior de la Unión Europea. Y cuando se abrió el ascensor, ahí estaba un set de prensa bien bonito, con el logo de la Unión Europea, la bandera de la Unión Europea, la bandera de Venezuela, los podios para hablar, una cosa bien montada, se ve que se habían dedicado. Nos meten en un cuarto, se tardan un poco, ellos son muy puntuales, estábamos como 15 minutos ya allí, yo salgo, todavía estaba toda esa parafernalia mediática allí, me llevan a la reunión, una reunión que fue tensa, como todas las reuniones con los representantes del imperialismo, tensa por hacer respetar la soberanía venezolana, porque cuestionaban ya el proceso electoral, cuestionaban la legitimidad, los resultados, como cuestionaron la constituyente. Bueno, y en aquella discusión, que afortunadamente al menos escucharon, estuvimos como 1 hora. Cuando salimos, no había set de prensa, no había bandera, no había periodistas, despacharon a los periodistas, desapareció por completo. Tenemos una fotografía por ahí incluso de ese set de prensa. Había desaparecido. Y en ese momento yo dije, bueno, ya, esta gente se viene con el plan de Estados Unidos de desconocer el gobierno que se instale y que el pueblo elija en las elecciones del 20 de mayo y vamos a una situación de agresión de nueva etapa. Y cuando el presidente Maduro me llamó a ver cómo me había ido en la reunión, le dije, presidente, la reunión tuvo estas características, pero
el mensaje que me han dado al retirar, desaparecer el set de prensa, sacaron una nota escueta que casi ni siquiera decía que yo era canciller, me dice que nos van a desconocer y se activa el plan que los gringos vienen ya trabajando de nombrar un presidente paralelo, ilegítimo y de forzar aquí, bueno, una situación que habrá que lamentar. Afortunadamente teníamos preparado ese escenario también, lo fuimos advirtiendo y llegó el momento. Pasaron las elecciones, las desconocieron al presidente, bueno, dijeron cualquier cosa. Hasta el propio Henry Falcón se prestó aquel día de las elecciones para empezar a denunciar fraude cuando vio que su gente no salió a votar porque fue un pésimo, pésimo candidato. Y llegado el 5 de enero se juramenta la junta directiva con este señor que nadie, los compañeros que nos escuchan de otros países, nadie sabía en este país quién era Juan Guaidó. Sino, bueno, algunos diputados que lo conocerían. Yo al menos lo había escuchado nombrar una vez en mi vida, porque me relataron una reunión de la oposición con los gringos en el Departamento de Estado y estaban presentes tales y tales y tales personajes y ahí escuché un tal Juan Algo que me llamó la atención. Y dije, ¿quién es ese? Uno de Voluntad Popular. Y bueno, el pueblo venezolano todavía está aprendiendo cómo es que se escribe eso y algunos ya se lo olvidó, se lo aprendieron y ya se lo olvidó. Guaidó. Y bueno, se impone pues ese plan que ni siquiera lo hicieron con las formalidades de hacerlo el 10 de enero, como dice la Constitución, de hacerlo en la Asamblea Nacional, sino este señor un 23 de enero en el medio de la calle alza una mano y lo que parecía ridículo y risible, al poquito tiempo de haber hecho eso, un tweet de Mike Pence, un tweet de John Bolton, otro tweet de Mike Pompeo y luego en la noche del señor Donald Trump. Ahí está pues. Reconocimiento tuitero, la nueva modalidad de agresión para imponer un gobierno. Y así fue. Y luego vinieron los europeos y quedarnos un ultimátum. Y ustedes recordarán que estuvimos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo luego me tuve que reunir ahí mismo ese día de manera confidencial con Elliot Abrams. Y cuando nos sentamos, el señor Abrams nos dice, bueno, vamos a discutir aquí los términos para que ustedes se vayan, los términos de la rendición, para qué isla se va Nicolás Maduro. Y yo le dije, no, un momentico, yo no vine aquí para eso. Yo vine acá porque ustedes me pidieron una reunión y nosotros creemos en el diálogo, pero nosotros nos acaba de elegir un pueblo y estaremos en el poder el tiempo que el pueblo quiera. Y ahí fuimos a una discusión poco fructífera en aquel momento y con estos personajes nefastos de la guerra de este grupo, que es el peor de los grupos que ha estado en la Casa Blanca. Entonces, esta agresión, bueno, ya han visto ustedes, más sanciones, agresión económica, más agresión de política, imponer un gobierno, tratar de imponerlo, recibir a un señor y decir que es un presidente, agresión política, agresión diplomática, agresión económica, agresión comunicacional permanente, agresión moral, bueno, y la agresión real, el intento de incursión aquí, las personas que fallecieron, y bueno, y eso que es producto de la agresión económica, que es el que hecho de que no podamos acceder a un producto, un momento dado, una medicina, que se nos muera la gente por falta de insumos. Entonces, bueno, luego vinieron ellos con su ayuda humanitaria, muy bien. Hoy es el día, por cierto, de la ayuda humanitaria, de la asistencia humanitaria. El presidente Maduro aceptó a través de Naciones Unidas asistencia humanitaria, septiembre de 2018. Como en mayo de 2019 fue que se pusieron aquí en Naciones Unidas, les agradezco mucho, a hacer un famoso plan de respuesta humanitaria. Pidieron 283 millones de dólares, les dieron 75 nada más, esos famosos donantes. Uno hubiese pensado que después del 23 de febrero, después de todo lo que armaron, que Trump casi que decía que no dormía porque en Venezuela la gente se estaba muriendo de hambre y los niños no tenían agua, no tenían electricidad, no tenían nada. Uno hubiese pensado que cuando dijéramos públicamente, venga, ayuda humanitaria, bueno, que iban a llegar aviones de carga, buques, la preocupación del mundo para que en Venezuela la gente no se desmaye. Llegó nada. Ahí siguen trabajando, yo les agradezco. A veces llegan unas cosas, están ayudando con los venezolanos que retornan por la vía de Colombia para atenderlos y traen pastillas para potabilizar agua, para hacer pozos de agua en una comunidad, lámparas que prenden con luz solar. Chévere, pero eso no es. Nos tienen bloqueados 10.000 millones de dólares
y además no podemos producir el petróleo que necesitamos ni venderlo como deberíamos hacerlo, sencillamente por el bloqueo. ¿Cuánto le ha costado al país esto? Por lo menos unos 150.000 millones de dólares, entre lo que se han robado, lo que han bloqueado, lo que han impedido que se produzca, etc. No, si tuviéramos esa cantidad de recursos, la situación del país sería radicalmente distinta. Pero hay un pueblo consciente, el mismo pueblo que tomó las armas, porque cuando uno habla de Ejército Libertador, no sé, en 1811, 12, 14, uno no está hablando de que era un ejército prusiano, militar, formado en una academia, no. Era el pueblo que tomó las armas como la milicia. Y los artesanos se hicieron militares, y los maestros se hicieron militares, y las mujeres se fueron a las armas. Y así fue que construimos una república libre, la primera gran república de este continente. Y así va a seguir siendo. Y ahí es donde está la clave. Tenemos que seguir luchando. Hay quienes llaman a este proceso histórico la segunda independencia, vinculándola con la primera, sí. Para nosotros no hay una segunda independencia. Este es el mismo proceso de independencia. Solo que no duró los 10 años que pensamos que iba a durar los venezolanos en 1810, sino que ha durado 210 años, 200 y más años. Y a lo mejor tendremos que llegar, no sé, al 2030, al 2050, para poder en algún momento. Siempre habrá factores de dependencia del mundo, porque somos parte de un planeta, de un sistema de naciones. Pero que podamos decir, aquí nosotros somos independientes porque producimos nuestros recursos para vivir, nuestra comida, nuestros alimentos, nuestro vestido, nuestras viviendas, nuestra cultura, nuestra tecnología. La independencia integral, el gran sueño. Por eso el comandante Chávez puso en el Plan de la Patria la independencia. No fue el socialismo, fue la independencia como el primer gran objetivo histórico. Y hacia allá vamos. Claro, el socialismo es la vía para tener una verdadera independencia, para no depender de la banca internacional, para no depender de ningún imperio, de ningún grupo económico, de ninguna burguesía. Y el presidente Maduro tiene eso muy claro. Y yo recuerdo mucho al comandante Chávez muchas veces, porque en la revolución todos tenemos derecho, la duda es un derecho, la decepción en un momento dado porque algo ocurrió en tu entorno o te ocurrió a ti o viste algo que no te gustaba, también es un derecho. El comandante Chávez lo sentaba a uno y le decía, hijo, cuando tú pases por esos momentos, analiza el bosque completo y pregúntate quiénes son nuestros enemigos. Si nuestro enemigo es el imperialismo, vamos por el camino correcto. Que pudiésemos ir mejor, que hay algunas desviaciones, que fulanito se corrompió, que estos hicieron esto mal aquí en esta institución, que aquellos policías se excedieron y no sé qué. Hay que corregirlo, pero vamos por el camino correcto, hacia el destino correcto. Y allí es donde nosotros tenemos que tener claridad, conciencia histórica de lo que hemos construido y lo que nos falta por construir. Por eso, ante la agresión, conciencia, fortaleza moral. Y bueno, y nosotros, hay que decirlo así, el presidente Maduro es casi un milagro. O sea, ningún gobierno, mire, cierro con esto. Este es un libro, no traje el libro porque se me quedó, pero afortunadamente en digital pude imprimir algunas páginas. Este señor que lo escribe se llama Richard Nephew. Richard Nephew fue el asesor en los gobiernos de Barack Obama de las sanciones contra Irán, las medidas coercitivas unilaterales contra Irán. Nephew, permiso, escribe un libro, luego de salir de ese cargo, que se llama El arte de las sanciones, The Art of Sanctions. Y ahí desarrolla cuáles son los objetivos de las sanciones, pueden fracasar las sanciones, cómo se levantan las sanciones. Estas unilaterales, estoy refiriendo. Fíjense aquí. Sobre la base de varias variables, surge un marco sencillo que los estados sancionadores, Estados Unidos, deben aplicar a fin de garantizar que las sanciones cumplan su cometido. ¿Qué se debe garantizar? 1. Identificar los objetivos que persiguen con la imposición del dolor. Fíjense ustedes, imposición del dolor. Y definir las medidas correctivas mínimas necesarias que el Estado objeto de las sanciones debe adoptar
para que se elimine el dolor. Es decir, yo te voy a ocasionar dolor, yo te voy a clavar una daga, y solo cuando tú digas lo que yo quiero que digas y hagas lo que yo quiero que hagas, yo, bueno, te quito esa daga. Pero el objeto de las sanciones es el dolor, es causar una depresión, una infelicidad en el pueblo, una inconformidad, es hacer humanamente ingrata la vida, y en este caso nuestra transición hacia un modelo mejor como es el socialismo. Y bueno, y en esas circunstancias, crear las condiciones para una intervención, para que crezca el descontento, para que la oposición tenga más fuerza, para una intervención internacional, para un golpe de Estado, si nuestra Fuerza Armada no tuviera la claridad histórica, doctrinaria, política, patriótica que tiene. Y bueno, o una rebelión social, que es lo que ellos han apostado, y el pueblo no aguanta más, la inflación, no hay producto, la electricidad, ya se cae Maduro, se cae Maduro. No cae Maduro por la conciencia del pueblo. Pero fíjense, ¿qué es lo segundo que ellos procuran? Comprender en la medida de lo posible la naturaleza del Estado objeto de las sanciones, sus vulnerabilidades, intereses, compromiso con lo que haya hecho para suscitar las sanciones y disposición para absorber el dolor. Es decir, Venezuela, Cuba, Irán, Mozambique, Nicaragua, cualquier país sujeto de sanciones, bueno, te voy a ocasionar dolor. Cuando te lo esté ocasionando, voy a ver bien cuáles son tus intereses, voy a diagnosticar tus vulnerabilidades, te voy a dar ahí donde más te duele y voy a ver cuál es tu capacidad para absorber el dolor. Y si te tengo que clavar más dagas, lo haré hasta que ya no aguantes, hasta que te rindas, hasta que capitules. De hecho, él habla de la mejor manera para salir del régimen de sanciones es la capitulación. Y resulta que el pueblo venezolano no sabe qué es rendirse, no conoce de la capitulación, no está en nuestro genético histórico. Nosotros no sabemos ni cómo se rinde uno, porque estamos dispuestos a morir por la patria. Entonces, de nuevo, fíjense, dolor, dolor, dolor. Tercer objetivo, desarrollar una estrategia para aumentar el dolor de manera cuidadosa, metódica y eficiente en las áreas que son vulnerables y evitar al mismo tiempo las que no lo son. Es decir, si imponen unas sanciones, unas medidas y ven que no están teniendo resultados, no, mejor aquí no, vámonos acá, vámonos a PDVSA, vámonos al sistema de salud, vámonos a los CLAP, que es donde más les duele. Y es lo que hemos visto que han hecho. El otro objetivo, supervisar la ejecución de la estrategia y recalibrar continuamente sus supuestos iniciales acerca de la resolución del Estado objeto de sanciones, la eficacia del dolor aplicado para destruir esa resolución y la manera idónea de mejorar la estrategia. Seguimiento, control, no vamos mal, el hombre, la hemorragia se le paró a Venezuela, ya no tenemos que atacar por el otro flanco, estas empresas que le están vendiendo hay que quebrarlas, etcétera, ¿no? Presentar al Estado objeto de sanciones una declaración clara de las condiciones necesarias para la eliminación del dolor, así como una oferta para llevar a cabo las negociaciones necesarias para concertar un acuerdo que elimine el dolor y satisfaga al mismo tiempo los requisitos del Estado sancionador. Es decir, Maduro, vete, déjanos el poder, que asuma Leopoldo López y nosotros te quitamos el dolor. Y el pueblo venezolano ya no va a sufrir. No importa lo que el pueblo quiera o no quiera, es lo que nosotros queremos. Y el último punto, que es para nosotros muy interesante, aceptar la posibilidad de que, a pesar de disponer de una estrategia cuidadosamente elaborada, el Estado sancionador puede fracasar debido a las ineficiencias inherentes a la estrategia, a una mala comprensión del Estado objeto de las sanciones o a un impulso exógeno en la determinación y la capacidad de resistencia del Estado objeto de las sanciones. En cualquier caso, un Estado debe estar preparado para reconocer su fracaso y cambiar de rumbo o para aceptar el riesgo de que continuar con su actual rumbo puede ocasionar peores resultados a largo plazo. Hoy leíamos un artículo que sacó una especie de reportaje breve de la agencia EFE. Se llama algo así, el pueblo de Venezuela es el que en realidad sufre con las sanciones. Entonces, pareciera que ya incluso en el mundo, con este manual, se están dando cuenta que la estrategia de los Estados Unidos ha ocasionado dolor, han dañado nuestros más sensibles puntos de la economía, han generado muerte,
han generado sufrimiento, pero no ha logrado los objetivos, porque este es un pueblo muy consciente, una fuerza armada demasiado consciente y una revolución, pues, que no se va a dejar derrotar. Entonces hay algunos que dicen, bueno, el próximo gobierno de Estados Unidos debería cambiar la estrategia. ¿Qué es cambiar la estrategia? Bueno, vamos a unas sanciones más quirúrgicas, vamos a entrar en diálogo con el régimen dictatorial tiránico de Maduro, o es una invasión. Cualquier escenario puede serlo. El hecho es que se estamos demostrando con sus propios elementos, su propio método científico, que están siendo derrotados en Venezuela. Y es nuestro compromiso con el futuro, con nuestros hijos, nuestros nietos, hijas, nietas, que tenemos que mantenernos de pie, por más difícil que sea, sacrificar el tiempo, sacrificar los espacios con la familia, lo que sea, y poder dedicar nuestra vida a este privilegio histórico que es el poder enfrentarnos al más perverso de los imperios y estar ganándoles la batalla. Y poder independizar de verdad a nuestro país. Yo, por ejemplo, y ya voy a cerrar, Tania, porque es necesario, aunque hay un montón de citas en este libro que valdría la pena revisar, pero yo me ofrezco para otra foro, para otra charla cuando quieran. Yo me cuestiono mucho cuando yo veo que en mi Cancillería usan Windows, por ejemplo. Estoy hablando por la independencia tecnológica. Pero aquí estamos usando Zoom, por ejemplo. No deberían. Hay otras plataformas. Yo suelo usar una que se llama Jitsi, que es software libre. Pero Zoom, hasta la dirección de Zoom es .us. Si nosotros le estamos hablando prácticamente al despacho del señor O'Brien o del señor Pompeo para que nos escuche. Hay que independizarse, tenemos que generar nuestras propias redes. Yo vi que nuestro Partido Socialista en el último congreso estaban desarrollando sus propios proyectos. Hay que seguir por esa vía, ¿no? Hasta donde podamos, con todo ese potencial que tenemos esos hermanos de la comunidad de software libre, de hardware libre. Bueno, nuestra producción intelectual, científica. Estamos procesando pruebas moleculares en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC. Estamos con capacidades propias. Yo he visto en el Poder Popular el desarrollo creativo de técnicas agroecológicas, de técnicas de producción, de verdad envidiables. Ahora tenemos que saber sistematizar, tenemos que saber desde el Estado interactuar con la creatividad del pueblo, desde el pueblo interactuar con las instituciones del Estado, que esa potencia que decía el comandante Chávez, el socialismo está en potencia en todas partes. Bueno, que esa potencia ya deje de ser potencia y ya no sea potencial su impacto, sino que sea real, que sea concreto, desde la realidad concreta, como nos llamaba el maestro Carlos Marx. Desde allí es que tenemos que, con la praxis revolucionaria, crítica, pero para la transformación integral de la realidad. Es la independencia integral nuestro objetivo y creemos que la única vía de lograrlo es mediante un proyecto socialista. Y hacia allá tenemos que dirigirnos. Un socialismo que no excluye. Como le escuché una vez a Roy Chatterton una frase que me llamó la atención, ese juego de palabras, que la revolución bolivariana es un proceso para incluir a los excluidos sin excluir a los incluidos. No, como decía Paulo Freire en su pedagogía para la liberación, decía, en su proceso de liberación, el oprimido es tan noble que libera hasta su opresor. Entonces también tendremos y contar con los sectores privados, como el comandante Chávez nos lo decía claramente con su plan de la patria, que se vengan. Y bueno, y cerrar filas, compatriotas, con esto cierro, para lograr esa independencia, para lograr seguir venciendo la agresión que es tan profunda, que es tan multiforme, que es tan descarada. Bueno, solo conciencia unitaria, unidad, lucha, batalla y victoria, nos dijo Chávez, ¿no? Conciencia. Aquí hay una revolución y hay un mando, y está el presidente Maduro al frente. Podemos tener diferencias, podemos tener críticas con lo que se hace, con lo que no hace, lo que hace un ministro, que si el partido hizo esto, no hizo esto. Bueno, muy bien las diferencias, bienvenidas, trabajémoslas, superémoslas. Pero no podemos en ningún momento jugar a la división o jugar a debilitar el proceso de resistencia en ofensiva que hemos logrado diseñar en los últimos años, porque Nicolás Maduro en ningún momento se ha detenido.
ni se ha quebrado, yo creo que ni siquiera se ha preocupado. A mí me costaba, y ya cierro, disculpe, explicarles en el año 2019, cuando fuimos a Nueva York, que fui un montón de veces, me vi más veces con Antonio Guterres, el secretario general, que con mis hermanos aquí en Caracas. Y me costaba hacerles entender a los embajadores, a los cancilleres, cuando fuimos a España, a Portugal, a la Unión Europea, a algunos latinoamericanos, que nosotros no teníamos, bueno, y con Abrams, etcétera, no teníamos ni la menor duda, ni el menor de los escenarios previstos de entregar el poder por la estrategia que se había impuesto desde los Estados Unidos. Que no solo que el presidente Maduro no se iba a ir para ninguna isla. Bueno, la única isla por donde se podría ir, no sé, Margarita, Coche, Cubagua, no sé, La Tortuga, La Orchila, cualquiera de nuestras islas, a pasar unos días con su familia para recargar pilas. Pero es que ellos juraban que estábamos contra las cuerdas, que estábamos contra la pared, que estábamos resistiendo de manera ya heroica y que estábamos por caer. El propio Josep Borrell lo dijo, los americanos nos convencieron de que lo de Maduro era cuestión de días y por eso lanzamos el ultimátum y la cantidad de barbaridades que hicieron después. Es una agresión integral. Ahora, yo sí sentí a finales del año pasado, incluso un viaje, los pocos viajes que pudimos hacer este año, que nos ven de manera distinta, incluso a nuestros adversarios. Nos ven de manera distinta. Nos ven como, bueno, la aguantaron la pela, resistieron, contra todo pronóstico, no daban nada por ellos y ahí están. ¿Qué será que tenemos que hacer? Incluso se filtró una conversación de la canciller que es casi muda, la canciller Claudia Blum de Colombia, con el embajador de ellos, que es un político de derecha, uribista, con aspiraciones presidenciales, el señor Santos. Y entre ellos dos, y la del señor decía, pero es que estoy desesperada, es que la estrategia no funcionó, es que la ayuda humanitaria no funcionó, es que la CIA no está haciendo nada, es que la DEA no está haciendo nada. ¿Cómo salimos de Maduro? Bueno, van a tener que ver cómo hacen, porque así como le decimos en las marchas, que toquen cacerola, que para tumbar al pueblo tendrán que echarle pichón. Bueno, que nos pongan sanciones, que nos sigan agrediendo, que para tumbar a la revolución bolivariana tendrán que echarle bastante pichón también. Gracias, Tania, gracias, compañeros, y a su disposición quedo. Adelante, Tania. Ajá, ya. Bueno, muchísimas gracias al canciller y profesor Jorge Arriaza por esta exposición. Un resumen sucinto, pero completo de cómo es la agresión a Venezuela. La dinámica es la siguiente ahora, Jorge Arriaza. Carlos Sierra y yo vamos a intercambiarnos para leer las preguntas y opiniones que han enviado nuestros participantes de hoy. Luego te devuelvo la palabra para un cierre y una conclusión general. Entonces, adelante, Carlos, para que nos haga además un reporte de quienes se han conectado el día de hoy con este seminario de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Adelante, Carlos. Bueno, un saludo bolivariano y revolucionario desde Venezuela para el mundo. A usted, canciller, tremenda exposición. Y nos han escrito distintos países del mundo. Si falta alguien que no nombremos, nos escriben y lo tenemos en cuenta. Nos están escribiendo y están conectados desde Argentina, Rusia, Brasil, Honduras, Bolivia, Colombia, México, Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, China, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Haití, Trinidad y Tobago, Suráfrica, Irán, Curazao, Alemania, Cuba, Turquía, Viena, Austria y Venezuela. Si falta alguno de los países que no hemos nombrado, nos escribe. Aquí hay 3 preguntas que hemos seleccionado en el equipo, de las que nos han llegado muchas preguntas y vamos a hacérselas llegar. Uno dice Jenny La Cruz, ¿qué opina el canciller sobre la denuncia de Samuel Moncada sobre la posible invasión a Venezuela por la frontera con una fuerza multidimensional?
Segunda pregunta, Victoria Peñán. En YouTube mostraron un video hace una semana que dice el paso a paso de cómo sería la invasión de Estados Unidos y la OTAN a Venezuela, donde dicen que Rusia y China nos dejarían de apoyar. ¿Qué opina usted sobre la relación de China y Rusia con Venezuela? Y otra de las preguntas la dice Abelardo Arias, ¿cómo desde la Cancillería se puede apoyar a la Universidad Internacional de las Comunicaciones? Queremos una conferencia con Evo Morales, Lula y Daniel. Apóyenos, canciller. Adelante, Tania. Oye, está bien, fíjate, están pilas los participantes, ¿no? Yo también quiero esa conferencia con Lula, Daniel y Rafael Correa. Bueno, también tengo aquí saludos desde la misión permanente de la República Bolivariana en Ginebra, Manuel García Anduesa, Silvestre García desde Táchira, Comunicadores Alternativos y APC La Concordia, Diana Nader desde el Líbano. El tema es sumamente importante, ahora más que todo después de las informaciones que nos está enviando nuestro camarada desde la ONU. Oriana Castillo desde México saluda, Mario Peña saluda desde Ginebra, Fulgencio Quintero desde la Revolución Cubana. Desde la Revolución Cubana, la OEA solo ha servido para atacar y empañar el ejercicio de soberanía de los pueblos americanos. Enrique González, saludos desde el pueblo Guayú, hermanos presentes. Luis Fernando Medina, saludos desde Colombia. Gilberto Piñango desde Guárico, un abrazo para todos. Jason Parra de la JPSUB Anaco, interesante y fundamental tema para entender la situación que vivimos más allá de la pandemia del COVID-19. Mario Viloria, saludos al canciller Jorge Arriaza y a todo el equipo de profesores de la UICON desde San Carlos, Estado Cojedes. Edgar Azacón, Estados Unidos necesita nuestra riqueza para seguir dándose vida a costa de los países que no poseemos armas atómicas y quienes nos consideran débiles. Pero como dijo Chávez, bastante voluntad hay aquí. Darwin Silva Rodríguez desde Margarita, saludos. Diana Nader desde el Líbano dice, un gran líder como nuestro Chávez trabajó para la unión de todos, en especial de todos los revolucionarios, aunque sean de diferentes partidos de izquierda. Carlos Oviedo pregunta, ¿los entes de justicia internacional procesan las denuncias y acusaciones que hace Venezuela contra países como Reino Unido y Estados Unidos? Pregunta también, ¿Venezuela puede reaccionar contra la piratería ya mostrada imperialista contra Venezuela? Ludy Sánchez pregunta, ante el Comando Unificado de Estados Unidos y sus aliados suramericanos, ¿cuál debe ser el papel comunicacional de la comunidad organizada? Giovanni Quintero pregunta, entendiendo esta guerra multidimensional de alto espectro, ¿qué papel juega hoy la religión en estas formas de agresión? ¿Cree usted que ha arreciado? Daiseli Farías, ¿para qué, o mejor, por qué Estados Unidos induce agresiones contra Venezuela si viendo el caso del diálogo les saldría más barato que una invasión militar adentro de nuestro país? M. Andara pregunta, hay algo que no entiendo, ¿por qué Estados Unidos se comporta como Pranes en la cárcel del mundo con más de 200 países? Rodolfo de la Villa pregunta, ¿cuál es la vida actual del ALBA en este momento? Dinorca Merca Machado dice, amo a Venezuela, amo vivir en un país libre, orgullosa de ser bolivariana. Yelixa Rom dice, socialicen el libro, por favor, ¿cómo lo podemos ubicar? Y Mari Vargas da las gracias al compañero Jorge Arriaza por ser un pilar que recuerda por siempre a nuestro comandante Chávez y a todos por continuar refundando la República y fortalecerla. Carlos Sierra, ¿tiene alguna otra pregunta por allá? Nos saludan desde Italia, Geraldine Colotti. Nos saluda Ronald Sánchez, lo cual aprovecho, canciller, para darle las gracias a William Castillo y a Ronald Sánchez por el apoyo desde la Cancillería a la universidad, desde el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, desde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desde el Partido Morena de México, las APC activadas, las Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación del partido, así como las Brigadas de Comunicación Solidaria, el equipo de formación del partido, los partidos del Gran Pueblo Patriótico y movimientos sociales del Congreso Bolivariano de los Pueblos, la Red Nacional de Tuiteros y Tuiteras Socialistas, Foro Candanga, el Consejo Nacional de Derechos Humanos,
está también los rectores de la red Árbol, todas las universidades conectadas, desde acá la UNETI, la UEB, la Simón Rodríguez, están los estudiantes de Fundayacucho a nivel internacional, los saludan de distintas embajadas y consulados, está uno de los consulados saludándolos, se lo mandamos por privado, ¿no? Está también el Movimiento por la Paz Internacional, los Jóvenes por la Paz de Alemania, entre otros y otras. Importante destacar que este ha sido uno de los foros con mayor participación internacional y bueno, y nacional también. Felicitaciones. Adelante, Tania. Bueno, y canciller, yo tengo una pregunta también por aquí, de mi parte, ¿no? Porque es que estoy viendo ahí, en estas últimas semanas, sobre todo en esta semana, lo que es el ataque mediático internacional parece estar más vivo, ¿no? Parece estar más candente. Hoy mismo se tiene, estoy leyendo aquí de laiguana.tv, se tiene una etiqueta que, bueno, que habla de planes ya de escalada militar de Estados Unidos contra Venezuela. Lo hemos visto en el discurso de algunos voceros, tanto en Estados Unidos como aquí, sus ejecutores aquí en Venezuela. Quería preguntarle si eso cree usted que es parte, que es una medida de presión más, o si cree que hay alguna intención real detrás de toda esa palabrería. Adelante para la respuesta y una conclusión, canciller. Gracias. Gracias, Tania, Carlos, y a todos, todas. La verdad es que hay más compañeros y compañeras conectados y conectadas de lo que yo me imaginaba. Un saludo para todos mis compatriotas directos y los compatriotas de la humanidad que están con nosotros compartiendo. Un honor. Fíjense, el tema, la pregunta de Tania se une un poco con la primera reflexión que hicieron sobre lo que ha venido denunciando Samuel Moncada, nuestro representante permanente en Naciones Unidas. Ahí es bueno siempre estar alerta, siempre hacer de seguimiento a los planes. Sin lugar a dudas, hay dentro del gobierno de los Estados Unidos, que parece estar además en su última etapa, pareciera que Donald Trump no gana las elecciones. Hay que esperar el día de la elección y ver qué ocurre, pero es lo que indican las encuestas. Pareciera que están en los últimos tiempos y por supuesto no quieren irse sin haber resuelto de alguna manera el tema de Venezuela. Y para los halcones resolver el tema de Venezuela es que haya un cambio de gobierno. Entonces, bueno, eso es un grupo dentro del gobierno de los Estados Unidos, los más extremistas, sin lugar a dudas. Y hay intentos. Ahora están dadas las condiciones para ello. En una campaña electoral, la posición de Europa ha venido virando. No es que ahora esté a favor nuestra, no, pero tiene una posición, una aproximación constructiva y no de imposiciones de más sanciones o de invasiones, etc. Hay viabilidad para ello. Son cosas que tenemos que analizar con detenimiento. Ahora, que ellos van a tratar de mantener el tema. Yo recuerdo un carnaval, creo que fue en el 2018, creo que fue, o una Semana Santa, que por ahí empezaron a salir una serie de, que había unos buques en las costas, la gente, bueno, angustiadísima, asomándose a la ventana porque ya venían los aviones a bombardear Caracas, etcétera, y una angustia que hasta tuvo que salir un vocero del gobierno a decirle a la gente que no había ningún plan detectado en marcha. Pero sí hay que estar alerta. Y aquí en Venezuela hay unos cuerpos de inteligencia, una fuerza armada y un gobierno que está alerta. Y ante cualquier amenaza seria, se informará al país para que tome las previsiones y vayamos todos a la defensa de la patria. Eso hay que tener también, porque vivir en la eterna angustia de mañana nos va a invadir tampoco es beneficioso. Una cosa es estar alerta y otra cosa es estar angustiado. Entonces, bueno, hay que considerar eso. Pero por supuesto que en estos últimos somos tema de campaña. En estos días decía Donald Trump en una concentración sin mascarilla que Joe Biden va a convertir a Estados Unidos en otra Venezuela. Que él lo había dicho antes con mucha ligereza, pero ahora lo decía en serio, que es la misma ideología, que es un tipo autoritario, que quiere nacionalizar los medios de producción, qué sé yo, cualquier locura.
cuando todos sabemos, en el espectro político de Estados Unidos no hay ni siquiera centro. Todo eso es derecha. Lo que pasa es que hay unos menos derecha que otros en el discurso, hay unos liberales y unos que son conservadores, pero luego es fácil hacer un vínculo entre la derecha medio centrista y la extrema izquierda o la izquierda revolucionaria, ¿no? Es increíble. Pero yo sí llamo un poco allí a la reflexión, a estar atento, a analizar, informarse, pero sin caer en la desesperación, porque no es buena consejera además. La Universidad Internacional de las Comunicaciones, como ustedes saben, nuestro viceministro y gran comunicador venezolano, William Castillo, es parte de la universidad y a través de él toda la Cancillería a sus órdenes. Y si pudiésemos armar esa videoconferencia con líderes latinoamericanos, con muchísimo gusto, vamos a trabajar en ello. El tema de la religión, bueno, sí hay, sin lugar a dudas, depende de lo que llamemos religión, sino más bien proyectos corporativos, empresariales ligados a algunos elementos de grupos religiosos, ¿no? Qué sé yo, el sionismo. El sionismo está detrás de la agresión contra Venezuela. El sionismo está detrás de muchos de la política exterior estadounidense, que se acopla siempre a favorecer al Estado de Israel. El lobby sionista en Estados Unidos es muy fuerte. Pero también hay un vínculo entre el sionismo y los cristianos protestantes que está allí presente. De hecho, se habla de cristianos sionistas, ¿no? Bueno, hay que tener todo eso en consideración, pero bueno, nunca. Miren, cuando Carlos Marx nos explicó la lucha de clases, los explotados, los explotadores, los oprimidos, los opresores, la burguesía, el proletariado, etcétera, esas categorías son válidas para el sistema internacional también. Entonces, aquí hay una gran lucha de clases. Son los pueblos tratando de sobrevivir, de llegar al poder político, al poder económico, y las corporaciones y los estados al servicio de las corporaciones, tratando de mantener a los pueblos fuera del poder político, económico, del poder popular. Entonces, eso está ahí, hay que tenerlo presente, más que siempre hay factores, variables, pero estamos en un gran proceso de lucha de clase mundial desde hace muchos años. Es bueno que mencionaran lo de las cortes internacionales, los tribunales internacionales. Nosotros hemos llevado, se llama jurídicamente una remisión ante la Corte Penal Internacional, que es un organismo multilateral judicial que no depende de las Naciones Unidas, no es la Corte Internacional de Justicia, es otra, y que es para responsabilizar penalmente e individualmente a los responsables de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, etc. Y hemos llevado, no al gobierno de los Estados Unidos, porque no es contra un gobierno o un Estado, sino a los funcionarios con nombre y apellido, que han firmado decretos, órdenes ejecutivas, que han firmado lo que ellos llaman sanciones desde sus departamentos económicos, financieros, etcétera, que han emitido opiniones que se han traducido en acciones concretas de agresión contra el pueblo venezolano. Lo hemos llevado ante la Corte Penal Internacional. Y aquí no solo diría yo que hay pruebas, hay confesiones abiertas. Ustedes revisan en la interpelación que le hicieron a Elliot Abrams en el Congreso, la intervención de Murphy, el congresista, el senador. Bueno, nosotros organizamos un golpe y fracasamos, después organizamos esto y no sé qué. Ahora queremos boicotear. Él mismo, primera persona del plural, nosotros. Está reconociendo que Estados Unidos ha estado al frente, no detrás, sino al frente de todos estos procesos. Y yo quería, hay otras, bueno, ¿por qué Estados Unidos actúa como un PRAN? Pues los imperios actúan como PRANes. Los imperios quieren dominar a todo el mundo, ponerle el pie encima a todo el mundo y que sus recursos sean para alimentar al imperio y no para alimentar a la humanidad. ¿Dónde está el ALBA? Viva. A pesar, miren, en el ALBA ya no está Honduras, ya no está Santa Lucía, en el ALBA ya no está Bolivia por el golpe de Estado, pero paciencia estratégica. Estamos actuando, tenemos un plan de acción, de recuperación de Petrocaribe, tenemos un plan también de articulación con el Banco del ALBA y a veces hay cosas que deben ser en silencio
para que nadie pueda interceptarlas, pero ahí está el alba. Y veremos cosas muy interesantes, resultados más que anuncios, en los meses por venir. Entonces, bueno, sin embargo, Tania, como conclusión, yo pudiese traer aquí unas frases de Bolívar o del comandante Chávez, pero sin embargo, como son momentos de unidad nacional, más allá de las diferencias, quienes están y han apoyado siempre a la revolución, quienes se han incorporado después, quienes no apoyan a la revolución desde un principio, quienes se han desincorporado a la revolución, quienes no se preocupan por la política, estamos en una situación delicada para el futuro. Estamos ante una agresión imperialista y por eso es este foro, para tratar de entender, para dar algunos aportes, para que podamos entender en colectivo lo que el ataque gigante que hay contra Venezuela. Pero yo me atrevo a traer un extracto de una entrevista del doctor Arturo Uslar Pietri, que no era un hombre de izquierda, era un hombre humanista, nacionalista, estudiosísimo de nuestra historia, de nuestra estructura de organización social, económica, y bueno, y un gran pensador. Y él, en esta entrevista, que no tengo la fecha aquí, creo que es de los años 70, le preguntan, ¿existe la venezolanidad? Se lo digo con mucho respeto a todos nuestros, y con mucha humildad, a todos quienes nos escuchan desde fuera, porque hoy Venezuela está en el centro como lo estuvo hace 200 años. Hace 200 años nuestros ejércitos salieron de nuestras fronteras para liberar y regresarse, no para quedarse con territorios, ni botines, ni gobiernos, y para construir un proyecto común, unitario, en esta parte del mundo. Venezuela de nuevo está en el centro de los acontecimientos y tenemos que reforzar, y más aún ante esa agresión que es moral también, tenemos que reforzar la identidad venezolana. Y me llamó mucho la atención cuando leí hace unos 3 años parte de esta entrevista, y la tengo aquí. ¿Existe la venezolanidad? Y dice Arturo Uslar Pietri, si llamamos venezolanidad a la concepción de la existencia de un conjunto humano que se llama Venezuela y que caracteriza como un conjunto a quienes lo componen, indudablemente existe la venezolanidad. Existe un criterio, un sentimiento de comunidad nacional. ¿Desde cuándo existe ese criterio? Eso es otra cosa. ¿Cómo se ha conformado? Eso es otra cosa para mi entender. Yo creo que ese concepto de nacionalidad está muy estrechamente vinculado con el proceso de independencia. Y es que si este hubiese sido diferente, posiblemente el concepto que tenemos los venezolanos de nosotros mismos sería distinto también. Si hubiéramos tenido una independencia como la tuvieron en el Ecuador, en Chile o en la Argentina misma, sería un concepto distinto. Pero la guerra de independencia en Venezuela se caracterizó por muchos rasgos muy peculiares. Uno, fue el desproporcionado papel que Venezuela tuvo dentro del proceso de independencia de América Latina. En 1810, Venezuela tenía 700.000 habitantes y un circulante de 700.000 pesos. Eso era todo lo que tenía el país. Ese paisito, que ni siquiera era un virreinato, que era una modesta capitanía general, tomó el liderazgo del proceso de independencia de América del Sur y lo llevó a su término. Esa es una cosa verdaderamente milagrosa, increíble, que por más que uno trate de explicarla, no le encuentra explicación. ¿Con qué base podían aquellos hombres hacer eso que tenían detrás? Nada, lo hicieron a base puramente de personalidad. Salió un grupo de hombres como Miranda, Bolívar, Sucre, Bello, Páez, hombres increíbles. Y esos hombres, y mujeres agregaríamos hoy, crearon de la nada, un hecho nacional que desbordó las fronteras de Venezuela y se proyectó en un hecho continental. Yo recuerdo mucho la primera vez que fui a Bolivia, dice Arturo Uslar, en un viaje con el general Medina, hace muchos años, era yo entonces ministro de Hacienda, e iba con él. Cuando entré a la sala del Congreso de la Paz, vi que habían 2 grandes retratos que dominaban la sala. Eran 2 venezolanos, Bolívar y Sucre. En la frontera con la Argentina, en la vertiente atlántica, con toda la América del Sur separándonos, fue una cosa descomunal. Cuando yo vi aquello dije, ¿cómo ese paisito de 700.000 habitantes que quedó reducido casi a la mitad pudo hacer aquella hazaña increíble y mantenerla durante 15 años de guerra continua?
Continúa Arturo Uslar. Yo creo que ahí arranca el sentimiento nacional de los venezolanos, mentalmente, por esa proyección de inmensa realización conjunta que hicieron estas personalidades inverosímiles. Y luego, indudablemente, porque desde el primer momento ellos tuvieron una concepción americana que es muy curiosa. Es muy poco lo que se habla de Venezuela en toda la literatura de los dirigentes de la época. Ellos hablan de Colombia. Y Colombia es una creación venezolana, es una idea de Miranda que retoma Bolívar en 1810, de crear una república con el virreinato de Nueva Granada, con Venezuela y eventualmente con Ecuador, república que se llamaría Colombia. Entonces la independencia venezolana comienza por salirse de Venezuela, por concebir ya una dimensión continental. Esa herencia la tenemos y yo creo que constituye la base del sentimiento nacional del venezolano. La idea de que fuimos una gente extraordinaria, que hicimos una inmensa hazaña colectiva, incomparable con la de ningún otro país latinoamericano y que por lo tanto, y aquí lo importante y por eso lo traigo, y que por lo tanto estamos llamados a hacer grandes cosas y que somos gente muy importante. Es nuestra historia la que nos lleva, es nuestra idiosincrasia, es nuestro código genético de liberación la que nos lleva adelante. Y si hoy estamos en el centro, 200 años después, no es casualidad. Y si entonces hubo los Bolívar, los Miranda, los Sucre, los Páez, los Negro Primero, los que existieron entonces, bueno, hoy también estamos aquí, las hijas y los hijos de Chávez, para llevar a buen término este momento histórico y definitivo de la independencia de nuestra patria y de la independencia de los pueblos del sur y de nuestra América. Gracias. No se oye, Tania. Ajá, ahora sí es que tarda unos segundos entre el anfitrión me dé de nuevo la palabra. Muchas gracias, canciller, sobre todo por ese cierre, bueno, que nos llenó de historia patria, de fortaleza, pienso yo, ¿no? Para este tiempo que se avecina, que es un tiempo ciertamente de unidad nacional, diría el comandante Chávez, el alma nacional en un todo, diría el comandante Chávez, era su expresión, ¿no? A esa tenemos que convocar para este tiempo que nos viene ahora, porque tenemos desde Venezuela también que afianzar nuestra democracia, nuestra institucionalidad, nuestro sistema electoral, nuestra democracia, en fin, nos toca demostrarlo ahora. Bueno, quiero decirles que se conectaron con esta transmisión Radio Tiuna, Radio del Sur, que retransmite este programa. También Telesur tiene una sala en la cual sus trabajadores y trabajadoras participan en el seminario y también hacen extractos. La televisora TV Fan también pasa extractos de este programa. Estamos transmitiendo por Facebook, por el Periscope en las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este seminario queda grabado en YouTube. Tienen que buscar la dirección de la UICOM y suscribirse a nuestro canal YouTube. Ahí están guardados todos los seminarios, los 15 que hemos hecho, incluido este, porque había una pregunta de alguna participante. Le piden desde la Radio Clarín de Colombia una conferencia sobre el tema de hidrocarburos. Y le piden también una conferencia sobre todo lo que es la arquitectura diplomática venezolana, ALBA, UNASUR específicamente. Pérez Iturbe, del Movimiento de Periodismo Necesario, está muy interesado en el libro. Se llama el libro, si mal no recuerdo yo aquí, lo anoté, se llama Richard Nephew, es el autor, se llama El arte de las sanciones. De Costa Rica saluda José Ramírez. Ellos crearon el diplomado sobre el pensamiento y obra de Hugo Chávez, un colectivo en Costa Rica que está conectado y está saludando. También queremos saludar al despacho móvil, el equipo del despacho móvil de la Cancillería, que también colabora con análisis que nos hacen llegar y propuestas de ponentes. Génova Peralta, del Movimiento Nacional por la Esperanza de México, está conectada. Rixio Barrios, cónsul de Venezuela en Chicago, le envió un mensaje que le vamos a hacer llegar. Y Isamar Iriarte, que está en Valencia y es una persona con discapacidad auditiva, pide que le pongamos traducción, lenguaje de señas a los seminarios por aquello de la inclusión. Bueno, canciller, solamente para cerrar, le hacemos el reporte. Este es el seminario número 15 de esta universidad. Nosotros estamos formando desde la concepción de la educación popular
de la educación inclusiva, de la educación haciendo, porque tenemos el propósito de crear una fábrica de contenido a partir de este aprendizaje de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Bueno, crear lo que es el objetivo que nos mandó el Foro de Sao Paulo, que es crear una red de comunicación desde los pueblos y para los pueblos. La próxima semana iniciamos talleres prácticos de enseñanza, de producción para radio y producción audiovisual a partir de teléfonos celulares. La idea, bueno, el canciller nos va a escuchar, pero es muy corto la indicación para los participantes. La idea es que cada participante entregue un producto audiovisual, de audio o audiovisual, relacionado con un tema que es lo que quiero informar. Queremos nosotros dedicar esta primera producción de la universidad a la postulación para el Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas Henry Riff. Entonces vamos a preparar ese taller, vamos a prepararnos para inscribirnos la próxima semana. Tengamos un poco de paciencia, estamos haciendo llegar los certificados a cada una y a cada uno de los participantes de los 15 seminarios. Estamos haciéndolo con las posibilidades que tenemos. Y bueno, estamos muy esperanzados en que las solicitudes que se le han hecho hoy al canciller, bueno, se materialicen en próximos foros y también en próximas iniciativas conjuntas. Un abrazo, canciller, a usted y a su equipo. Un abrazo a todos nuestros participantes. Que viva la patria grande, que viva la Universidad Internacional de las Comunicaciones, medios, redes y paredes, comunicación para la emancipación. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos.